Muy buenos días. En esta mañana vamos a ver un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 14, del versículo 1 al 14. Y dice la palabra de nuestro Dios: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Gracias a nuestro gran Dios por estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos damos cuenta la incredulidad de muchos amigos que gozaban de aquel entonces como los fariseos. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo era muy especial. En este capítulo vemos la curación de un hidrópico que Jesús llevó a cabo en sábado. A continuación, vemos aquí dos lecciones muy importantes: de expresar una humildad, otra de caridad. Luego el Señor expone una parábola para expresar la urgente invitación a venir a Cristo para recibir la salvación, y termina el capítulo de esta parábola con algo muy importante, que es la advertencia a sus seguidores. Vamos pues directamente al versículo 1, del 1 al 6. Vemos aquí al Hijo del Hombre comiendo y bebiendo para conversar familiarmente con toda clase de personas. En esta ocasión era sábado, y entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos. Versículo 1. Obsérvese cuán generoso es Dios con nosotros, otorgándonos tiempo, incluso en el día dedicado especialmente a su servicio, para atender a nuestras necesidades corporales. Y cuán diligente hemos de ser en no abusar de dicha libertad. No hay razón para pensar que fuese un banquete especial, sino una comida ordinaria, aun en los días de mayor fiesta,
hemos de guardarnos de toda clase de excesos. Incluso, entonces su mayor interés era hacer el bien, y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Versículo 2. Es muy probable que su enfermedad se hallase en un estado muy avanzado, pero qué dicha tan grande es estar delante del Señor. Cristo se anticipó a bendecir a este enfermo con toda su bondad característica, antes de que el hidrópico se lo pidiera. También aquí Jesús hubo de soportar tal contradicción de estos pecadores contra sí mismo. Hechos 12:3. Pues estos, los fariseos, le acechaban atentamente. Versículo 1b. No podemos deducir a base del texto sagrado cuál era la intención del dueño de la casa, pero sí la de los fariseos que lo acompañaban, como se ve por la actitud de acecho y por el significativo silencio, versículo 4, a la pregunta que Jesús les dirigió: ¿es lícito sanar en sábado? Versículo 3. No quisieron responder sí ni no, porque el designio de ellos no era ser informados por él, sino informar acerca de él. No querían decir es lícito para no aprobar la conducta de Jesús, pero tampoco se atrevían a decir no es lícito por no enemistarse con el enfermo que tenían delante. De un modo semejante, muchos hombres honestos y santos han sido censurados y perseguidos por hacer lo que sus propios perseguidores no podían por menos de reconocer tácitamente que era cosa legal y buena que los perseguidos habían llevado a cabo. El Evangelio nos muestra cuán a menudo los judíos estaban prestos a arrojar piedras a Jesús cuando él acababa de hacer buenas obras. Cristo no permitió que la mala voluntad de los fariseos presentes le impidieran llevar a cabo una buena obra, sino que tomándole el hidrópico, le sanó y le despidió. Versículo 4. Es decir, le dejó marcharse, le agarró de la mano, como indica el verbo original, le sanó instantáneamente y le dejó marchar a continuación para no dar a los fariseos presentes mayor ocasión de enojo con la presencia del hombre recién sanado. Mis amados hermanos, en esta ocasión, después de haber sido sanado a este hombre, entonces se dirigió a los fariseos para justificar lo que acababa de hacer y silenciar las objeciones que ellos pudiesen abrigar. Versículos 5 y 6. Respondió a los pensamientos de ellos e hizo que se callaran por vergüenza. Versículo 6. Los que antes se habían callado por maldad. Versículo 4. Y lo hizo al apelar a una obra que ellos mismos llevaban a cabo en día de reposo. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no los sacará inmediatamente, aunque sea un sábado? Es decir, con toda urgencia, sin deferirlo por algunas horas, no sea que perezca. Aun cuando no lo hagan por compasión hacia el animal, sino por su propio interés, su asno, su buey, ya que el reponer el animal perdido por otro les va a costar dinero, por ahorrar el cual bien pueden dispensarse de la obligación de descansar en sábado. Hay muchos que fácilmente se dispensan de dar culto al Señor y de hacer bien a sus hermanos, pero no se dispensan de buscar su propio interés.
La pregunta de Cristo hizo callar a los fariseos y no le podían replicar a estas cosas. Versículo 6. Cristo siempre queda justificado cuando habla. Salmo 51, 4b. Ahora veamos lo que sigue en el versículo 7 al 14. Aunado a ello, el Señor Jesucristo nos ofrece ahora un ejemplo de conversación provechosa para cuando estemos sentados a la mesa en compañía de amigos. Cuando el Señor se hallaba en compañía de extraños o enemigos que le acechaban, aprovechaba la ocasión para reprenderles e instruirles. Cuando nos encontramos a la mesa, no solo hemos de evitar chistes de mal gusto y conversaciones corrompidas, sino que al sobrepasar el nivel anodino de pláticas superficiales, hemos de tomar ocasión de la bondad de Dios en los alimentos que nos procura, para darle gloria y alabanza por medio de consideraciones espirituales. Con la misma oportunidad que nos brinda el compartir la mesa en fraternal comunión con nuestros amigos, esto es lo que el Señor hacía y reprendía incluso si el asunto lo exigía, mas no tenía acepción de personas. Así que vemos que en esta ocasión reprende a unos invitados por el afán que mostraban de ocupar los primeros puestos. Observó que estos fariseos, versículo 1, intérprete de la ley, y versículo 3, escogen los primeros asientos a la mesa, versículo 7. Ya anteriormente 11:43 les había reprendido por este afán de figurar. Aquí aplica la reprensión al afán de ocupar los primeros puestos, es decir, como hace notar los del extremo izquierdo de cada diván, uno del centro, como algunos suponen, porque la persona que se reclinaba ahí dominaba con la vista por completo toda la mesa y a los demás huéspedes, mientras que quienes ocupaban el extremo derecho tenían que darse la vuelta para ver. Notemos que en las acciones más comunes de la vida, los ojos del Señor nos observan y tienen en cuenta todo lo que hacemos. El prudente consejo que les dio por medio de esa parábola fue quienes se adelantan a sentarse a los primeros lugares se exponen a quedar avergonzados. Si llega después algún huésped más distinguido que ellos y el amo les hace ceder el asiento al que acababa de llegar, mientras el que se contente con el último lugar no se verá avergonzado, sino que es probable que se vea distinguido al ser invitado por el dueño a se coloque en un lugar superior. Mientras el orgullo suele acabar en vergüenza, la humildad suele recibir alabanza, el tropezón no la caída de un señorón muy encopetado suele provocar mayor hilaridad que la de un mendigo borracho. Hay una parábola rabínica semejante a la que aquí propone Jesús, según la cual 3 hombres fueron invitados a una fiesta. El primero se sentó en el lugar más alto porque dijo, soy un príncipe. El segundo se sentó en el próximo lugar porque dijo, soy un sabio. El tercero se sentó en el último lugar porque dijo, soy persona de modesta posición. Entonces el rey que los había invitado hizo sentar en el lugar más alto al humilde y puso al príncipe en el último lugar. A continuación, Jesús le dijo una aplicación general para que todos aprendamos a no ser arrogantes ni jactanciosos. El orgullo y la ambición conducen a la humillación,
incluso entre los hombres, mientras que la humildad y la abnegación siempre alcanzan buena reputación, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Versículo 11. También aprovecha Jesús la ocasión para reprender al anfitrión por haber invitado a tanta gente rica, cuando sería mejor invitar a los pobres. Nuestro Salvador nos enseña aquí a usar en obras de caridad lo que tenemos, más bien que en ostentosas invitaciones. Digo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Versículo 12. Con esto no prohíbe Jesús cultivar la amistad, ni reunirse con los parientes para comer o cenar, sino el derroche innecesario en banquetes que solo sirven para hacer alarde de dinero o de arte culinaria, con lo cual malgastan su fortuna por dar satisfacción a su fantasía. Además, estos alardes no hacen sino provocar otros alardes similares en los que son convidados, pues el propio orgullo les incitará a corresponder con mayores gastos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y tengas ya tu recompensa. El intercambio de regalos costosos es una de las mayores necedades con la que las gentes pagan su orgullo y ostentación. Santiago 4:3, 16, Primera de Juan 2:16. El mejor modo de gastar en la tierra y ahorrar para el cielo, versículo 16, capítulo 16, 19. Es convidar a los menesterosos. Antes bien, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, a los que no tienen de qué vivir, ni pueden trabajar para ganarse el sustento. Con esto se gasta bien el dinero. A estos les falta lo necesario y no te exigirán golosinas. Dales de comer y te recompensarán con oraciones y darán gracias a Dios por ti. No pienses que con eso vas a perder algo. Al contrario, serás dichoso porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Versículos 13 y 14. Las obras de caridad no siempre son recompensados en este mundo, ya que las cosas de este mundo no son las mejores, pero serán recompensadas en el otro mundo donde todo tiene el máximo valor. Entonces se verá que los viajes más largos producen los mejores ingresos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por estas palabras, en el cual nos aconseja y nos da la oportunidad de replantear nuestras vidas, de replantear nuestros pensamientos, de nuestros actos, a voltear de las cosas que tienen mayor valor en este mundo, de tal manera que nuestra vida, en lugar de llevar orgullo, lleve por siempre la humildad ante nuestro Señor glorioso Jesucristo, para que podamos ser recompensados en su reino. De manera que en este pasaje aprendemos que aun cuando se hacen los mejores milagros, cuando se hacen las mejores obras del mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, los corazones no se abren.
La mente de las personas, el corazón, las emociones están aturdidos a otras cosas menos a la palabra de Dios, porque creen que esto no es necesario, creen que este es algo que pasajero. No. En este pasaje podemos ver muchas cosas, profundizarnos y analizar de manera que nuestra vida debe de estar conectado en Dios. Nuestro espíritu y alma deben de estar sujetos a la voluntad de Dios, de no crear conflictos, de no crear egoísmo que nosotros mismos a veces los provocamos por querer resaltar lo que hay en este mundo. Pero todo lo de este mundo, además de ser pasajero, no es nada eterno, nada brilla, aun cuando el dicho se dice que el oro brilla más. Ciertamente, pero nuestra vida debe de brillar más y dar mayor ejemplo como hijos de Dios, como la luz que somos en este mundo. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, los invito a reflexionar de esta manera entonces, atendiendo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, del versículo 1 al 6 y del 7 al 14. Permítanos pues, de esta manera, resaltando todas las benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y con esto terminamos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en sus hogares, allá en el lugar donde cada uno de ustedes esté reposando, en el hermoso gloria de Dios. Algún día nos hemos de encontrar. Amén.